Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Thomas Schweikart. Él fue un calígrafo y dibujante alemán que acabaría convirtiéndose en toda una celebridad local, no solo por su condición física, sino por su gran talento y la gran destreza que tenía con los pies para realizar sus trabajos que serían muy admirados y cotizados en su época. Esta biografía es realizada por petición de Rebeca. Thomas Schweikart nació el 21 de diciembre de 1540 en la ciudad de Schwäbisch en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hijo del panadero y concejal Hans Schweikart y de la esposa de este, una mujer llamada Dorotea. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Thomas el sexto de sus vástagos. El nacimiento del niño conmocionó a su familia y vecinos debido a que nació sin brazos. Se cree que Thomas nació con dicha condición física por culpa de un trastorno congénito que se produce dentro del útero durante la gestación y que recibe el nombre de síndrome de bridas amnióticas o síndrome de anillos de constricción, el cual consiste en que unas bandas fibrosas que se encuentran en el útero se acaben adhiriendo y enredando en el feto, provocándole serias heridas o incluso la mutilación de alguno de sus miembros, aunque en ciertas ocasiones también puede acabar ocasionando una muerte fetal. Thomas nace en una familia de origen humilde, debido a que su padre, antes de ser concejal, se ganaba la vida como panadero, pero poco a poco logró ir escalando puestos en la sociedad hasta convertirse en juez. Gracias a la posición que llegó a tener su familia, el niño pudo tener una infancia normal pese a su condición física. Se sabe que a los 7 años él asistió a una escuela pública y después, a los 12, inició sus estudios en la escuela latina de Schwäbisch. Pese a no tener brazos, Thomas destacó en letras, llegando a tener bastante talento para la caligrafía, ayudándose de sus pies para desempeñar tal profesión, además de que se convirtió en un adulto completamente independiente. Él sabía vestirse, desvestirse, asearse, comer y beber solo, realizando todas estas tareas con la ayuda de sus pies. Thomas se acaba instalando en la casa que poseía su hermano David en su ciudad natal y pronto se convirtió en toda una celebridad local. Hasta él acudían personas bien posicionadas para que elaborase para ellos todo tipo de documentos, debido a que su fama como calígrafo se había extendido por distintas partes del Sacro Imperio Romano Germánico. Además, él no solo tenía talento para la caligrafía, sino que tendría talento para el dibujo, llegando a hacer sus propias ilustraciones que aparecieron en distintas publicaciones o folletos de la época. Ante la fama que llegó a cosechar, muchos curiosos acudían hasta la ciudad de Schwäbisch para verle trabajar, ya fuese con la caligrafía o con sus ilustraciones. Incluso muchos de estos curiosos y admiradores llegaron a comprar sus trabajos. Thomas pronto sería conocido como el hombre milagroso de Schwäbisch y su fama no tardó en llegar hasta la corte imperial. Por esta razón, el emperador Maximiliano II del Sacro Imperio Romano Germánico decidió visitar dicha ciudad en el año 1570 con la intención de conocer personalmente a Thomas y verlo trabajar, quedando realmente impresionado con su destreza y con su gran talento, entregándole así varias monedas por sus servicios. También llegó a conocer personalmente al elector Augusto de Sajonia, quien se convertiría
en uno de sus tantos admiradores. En el año 1584 recibe una invitación para visitar y actuar en la ciudad de Heidelberg, lugar donde se encontraba sentada la corte del príncipe elector Federico IV del Palatinado. Pero fue tal la impresión que dejó en dicho lugar que sería contratado en dicha corte como redactor de documentos y como pintor, permaneciendo en la corte de Heidelberg hasta el año 1598. Se sabe que Thomas fue muy querido por la corte de Heidelberg. Recibió una serie de compensaciones por sus servicios, como sus propios apartamentos, un sueldo, atención médica y ropajes de calidad, además de que recibió su propio sello, que le permitía firmar sus cartas y documentos personales. Thomas no se llegaría a casar ni tuvo hijos. Es más, se cree que permaneció célibe, dedicando su vida a la pintura y a la caligrafía. Se desconoce el motivo exacto de por qué el artista abandonó la corte de Heidelberg, aunque es muy posible de que fuese por problemas de salud, desconociéndose dónde pasó sus últimos años de vida, muriendo el 7 de octubre de 1602 a los 60 años de edad. Se sabe que Thomas siempre fue muy cuidadoso y detallista con sus trabajos. Incluso 10 años antes de su muerte, él mismo diseñó y elaboró su propio certificado de defunción, el cual sería considerado por el propio artista como una verdadera obra de arte. Los restos mortales de Thomas descansan en la iglesia de San Miguel de Schwäbisch en Alemania. Thomas llegó a convertirse en toda una celebridad local por su condición física, llegando a ser incluso conocido como el gran hombre milagroso de Schwäbisch, convirtiéndose en un personaje bastante apreciado y admirado en su población natal. Incluso su fama acabará extendiéndose por distintos puntos del Sacro Imperio Romano Germánico, llegando a ser un hombre que despertaba mucha curiosidad e interés, siendo admirado incluso por otros personajes notables y de gran importancia, como es el caso del propio emperador Maximiliano II. Thomas no solo llamaría la atención por su condición física, sino por su gran talento para la caligrafía y el dibujo, llegándose a ganar el respeto y la admiración de muchos de sus contemporáneos por su gran destreza para elaborar tales trabajos de notable calidad con sus pies. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Thomas Spykar. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Rebeca también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que hayan logrado destacar pese a sus condiciones físicas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.